En este video hablaremos todo acerca sobre el programa @Rix. En primer lugar, responderemos la pregunta ¿qué es @Rix? Usted tiene que tomar decisiones todos los días. ¿Dónde invertir? ¿Qué producto fabricar? ¿Qué precio poner? La lista de decisiones es interminable. Tomar la mejor decisión significa hacer un análisis del riesgo y no hay una solución más fácil y eficaz que @Rix, el programa de análisis de riesgo más usado en el mundo. @Rix le permite ver todos los resultados posibles de una situación y le indica la probabilidad de que ocurran. Lo que esto quiere decir para usted, la persona encargada de tomar decisiones, es que finalmente puede contar, si no con información perfecta, sí con la información más completa posible. Usted puede ver lo que podría suceder y la probabilidad de que suceda. Podrá juzgar los riesgos
A continuación se explicará algunas aplicaciones del @RIX. Por ejemplo, análisis de riesgo que se ve en los proyectos de inversiones, análisis de sensibilidad, pronóstico de utilidades, valoración de proyectos gracias a los índices de rentabilidad como el BAM, el TIR y beneficio de costos. Y por último, inversiones. Asimismo, existen aplicaciones para la ingeniería. Entre ellos están lo que es optimización, controles de calidad, planes de contingencia, cálculo de probabilidades, costos y presupuestos. ¿Cómo funciona el software? El programa nos brinda un modelo financiero de flujo de efectivo descontado, el cual se tiene que saber el rendimiento del proyecto mediante el BAM. El @RIX nos ayudará a dar una probabilidad del BAM positivo o negativo. Las entradas conocidas ya están definidas, que son la tasa de descuento, el límite de bonificación. Entre las entradas inciertas se encuentra el costo de la inversión, ingreso del año 1, costo fijo anual, porcentaje de crecimiento anual de los ingresos, porcentaje anual de costo variable. Entre estos tenemos parámetros de distribuciones y el tipo de distribución que pertenece. Asimismo se encuentran los cálculos de caja descontados que van del año 0 hasta el año 10, con sus ingresos, sus costos fijos, sus costos variables, y se puede observar el flujo de caja. Para ejecutar el programa se debe definir las incertidumbres de cada entrada incierta. Por ejemplo, el valor de la entrada incierta del costo de inversión es 50.000. La seleccionamos, nos dirigimos a la tabla de herramientas y seleccionamos definir distribuciones. En este cuadro nos aparecerá los tipos de distribución que existen. En este caso, el modelo ya ha definido los tipos de distribución y los parámetros que se utilizarán. Seleccionamos triangular, ya que ya está definido, y procederemos a colocar los parámetros. En este caso el parámetro 1 es 40.000, 50.000 y el último es 90.000. Y le damos a aceptar. Así continuaremos con el procedimiento con las siguientes entradas inciertas. Otra vez triangular. El mínimo es 80.000, 100.000 y 110.000. Para el costo fijo anual, triangular, 32.000, 35.000 y 38.000. Aceptar. En este caso es un tipo de distribución diferente, el cual nos indica que es una normal. Como podrán observar, solamente existen dos parámetros, que sería la media y la desviación estándar, y sería 0.08. Y por último, el porcentaje anual de costo variable, que también es una normal, y aquí sería 0.02. Ya. Una vez definido la incertidumbre, nos dirigimos a salidas, donde se encuentra el BAM. Nos vamos a las tablas de herramientas y seleccionamos añadir salida. Aquí escribiremos BNA o BAN, que significa lo mismo, y le damos a aceptar. Luego definiremos el número de iteraciones. En este caso hemos utilizado 1000. Y el siguiente paso sería iniciar simulación. Esperaremos que el programa se ejecute
y nos brindará esta tabla de distribución. Para hacer una observación de un BAN negativo, dirigiremos este cursor izquierdo en un BAN 0 dólares. Y nos da que existe un 21.9%. Por lo tanto, la empresa no debería invertir, ya que la probabilidad es muy baja. Por otro lado, en un percentil 90, o si queremos hacer un percentil 90, desplazaremos esta barra derecha hasta un 10% que se puede observar un 10% en este lado. Como podemos observar, existe $240.000 en ganancias. Esto quiere decir que hay un solo 10% de probabilidad que el BAN sea superior a esta cantidad. Entonces la compañía puede analizar si acepta o rechaza esta decisión mediante el uso del @RIX.